Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal, esperamos tus comentarios. El miedo llegó en forma de oscuridad. Nadie lo vio llegar, pero todos lo sintieron cuando se posó sobre el pueblo. Aquella noche, Lilia fue la última en cruzar el bosque, y algo la esperaba. Era una noche cerrada en el pequeño pueblo de Valle Oscuro, un rincón apartado donde las luces apenas alcanzaban a iluminar los caminos de tierra. La gente rara vez se aventuraba fuera de sus casas después del atardecer, y cuando lo hacían con prisa, con la sensación de que algo observaba desde las sombras. El aire era denso, impregnado con la humedad del campo y el murmullo distante de los árboles que se balanceaban al ritmo del viento. Pero, esa noche, la atmósfera era diferente. Pesada, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. Lilia, una joven que había crecido en el pueblo, caminaba por el borde del bosque en la hora más oscura. El frío la envolvía mientras avanzaba, cruzando los campos desiertos donde la niebla comenzaba a ascender desde el suelo. Su destino era claro, una pequeña cabaña al otro lado del bosque, donde vivía su abuela. No era la primera vez que atravesaba ese camino, pero algo en el aire la inquietaba. Una sensación extraña, como si los árboles, en su silencioso vaivén, le hablaran de algo que ella no quería escuchar. Cada paso que daba la acercaba más a lo desconocido. Las sombras de los árboles parecían alargarse, extendiéndose de manera extraña, como si el bosque mismo estuviera ganando vida. Lilia se detuvo por un momento y observó hacia su alrededor. Nada. El silencio era tan espeso que podía oír su propio pulso latiendo fuerte en su pecho. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero luchó contra esa sensación, recordándose que ya había recorrido ese sendero en tantas otras noches sin que ocurriera nada fuera de lo común. A lo lejos, los faroles de su abuela brillaban tenuemente, pero en el aire había algo que no podía identificar. Como si el viento mismo le susurrara advertencias, y cada crujido bajo sus pies se hiciera más fuerte, más cercano. Un escalofrío recorrió su espalda. A pesar de ser una joven valiente, había algo en esa noche que no podía explicar. Algo en el aire, algo que no encajaba. De repente, en el borde de su visión, algo se movió. Lilia parpadeó y miró hacia la dirección de la sombra, pero todo estaba en calma. Sin embargo, una sensación de incomodidad la invadió. No era la primera vez que veía movimientos extraños en la oscuridad del bosque, pero algo en esta ocasión era diferente. Algo había cambiado, algo estaba observando. Se apresuró, sin saber si la ansiedad que sentía era producto de su imaginación o si verdaderamente había algo al acecho. A cada paso, la oscuridad parecía engullirla más. La luz de las estrellas apenas alcanzaba a iluminar el camino, y a medida que avanzaba, el silencio se volvía más pesado, más palpable. El aire se hacía denso, como si una capa de niebla invisible comenzara a envolverla. Un crujido sordo bajo sus pies la hizo detenerse de golpe. Miró hacia abajo. Nada. Solo la senda de tierra cubierta de hojas secas. Sin embargo, el sonido había sido claro. Una rama rota. Un susurro, casi imperceptible. Su respiración se aceleró, pero no podía regresar. La cabaña estaba cerca. Un par de minutos más y todo estaría atrás. Cuando dio el siguiente paso, los árboles a su alrededor parecieron moverse. No, no eran los árboles. Fue algo dentro de ella lo que percibió ese cambio. El aire se volvió más frío, y sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y terror cuando vio una figura desplazándose entre los troncos de los árboles. La figura era alargada, difusa, como si fuera parte de la sombra misma del bosque. El cuerpo de Lilia se detuvo, como si no pudiera moverse. Su corazón comenzó a latir más rápido. La sombra se deslizó lentamente hacia ella, tan silenciosa que casi podía escuchar el crujir de su propio aliento. No había tiempo. No podía correr. Era como si la fuerza misma del bosque la estuviera sujetando. La sombra avanzaba, su contorno era apenas perceptible en la oscuridad, pero Lilia pudo ver que algo estaba allí, algo que no debía estar. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, un frío indescriptible la envolvió, como si el aire mismo se hubiese congelado alrededor de su cuerpo. Entonces, la voz salió de la nada. No fue una palabra, fue un susurro bajo, profundo, tan lleno de poder que le heló la sangre. ¿Por qué te atreves a cruzar mi camino?
La voz parecía surgir de todos lados al mismo tiempo, resonando dentro de su cabeza, llenando su mente con una presión insoportable. Lilia intentó gritar, pero su garganta se cerró, como si algo la estuviera estrangulando. Su cuerpo, paralizado por el miedo, no podía moverse. Solo pudo observar mientras la sombra se deslizaba más cerca. Cada paso que daba la figura parecía arrastrar la oscuridad a su alrededor, convirtiendo el aire en algo denso, pesado, casi como si el mismo bosque fuera a tragarla. «Te quedaste demasiado tiempo, aquí». La voz sonó aún más cerca, y Lilia sintió como el miedo se apoderaba de ella, un miedo tan profundo que casi la aplastaba. Los árboles alrededor de ella parecían cerrarse, y la niebla que ahora la rodeaba parecía venir de las sombras mismas, como si todo el bosque quisiera devorarla. Y entonces, como si no hubiera nada más en el mundo, la oscuridad se tragó su ser. Todo se apagó. Lilia despertó, pero no estaba segura de cómo había llegado allí. El mundo que la rodeaba era diferente, distorsionado, como si los límites entre lo real y lo irreal se hubieran desvanecido por completo. La niebla que la había envuelto se había disipado, pero el aire seguía denso, cargado de una humedad que le calaba los huesos. En su pecho, sentía el eco de un miedo ancestral que parecía atravesar cada rincón de su ser. Era como si el tiempo se hubiera detenido. O, tal vez, nunca hubiera existido en primer lugar. Se levantó lentamente, observando el paisaje que la rodeaba. No podía reconocerlo. El bosque ya no era el lugar familiar al que había recorrido tantas veces, estaba oscuro, y las sombras de los árboles parecían alargarse hasta perderse en la negrura infinita. Los sonidos de la vida nocturna, los insectos, el viento moviéndose entre las hojas, todo había desaparecido. Solo quedaba silencio. Un silencio mortal. En algún punto, se dio cuenta de que no estaba sola. Algo la observaba. A lo lejos, a través de la niebla que aún parecía deslizarse entre los árboles, Lilia vio una figura. No era la misma sombra que había visto antes, pero su presencia era igualmente inquietante. El contorno de la figura era indistinto, pero había algo en su postura, algo en la forma en que se mantenía quieta, que la hacía sentir que lo que la acechaba no era humano. El aire se volvió más pesado con cada paso que daba hacia esa figura, que no parecía moverse ni un solo centímetro. Un sentimiento de impotencia la invadió, como si el bosque entero estuviera trabajando en conjunto para mantenerla allí. Para evitar que escapara. Lilia intentó gritar, pero su voz no salió. Intentó correr, pero sus piernas se sentían tan pesadas como si estuvieran hechas de plomo. El miedo la anclaba al suelo, y el corazón le latía tan fuerte que temió que alguien pudiera oírlo desde las sombras. Cuando estuvo lo suficientemente cerca de la figura, finalmente se dio cuenta de lo que era, el sombra. No podía verlo claramente, pero la sensación que emanaba de su presencia era indescriptible. Era como una sombra de oscuridad pura, algo que no tenía forma pero que estaba completamente presente. Como si no perteneciera a este mundo. Y luego, la voz. Era más baja que antes, más profunda, pero aún así, resonó en su cabeza, como un eco lejano que la hacía sentirse pequeña, insignificante. ¿Creías que podrías escapar de mí tan fácilmente? Lilia intentó moverse, pero una presión invisible la inmovilizó en su lugar. No era el miedo lo que la mantenía quieta, era algo mucho más grande, más viejo, como si todo el universo estuviera observándola. La sombra parecía tomar forma lentamente, pero no de una manera física. Era como si absorbiera la luz a su alrededor, haciendo que todo se viera gris, opaco, muerto. ¿Por qué sigues viniendo?, preguntó la voz. Cada palabra que salía de la boca del ser era como un cuchillo en su pecho. Un dolor punzante, como si las palabras fueran capaces de atravesar su alma. ¿No entiendes que ya no hay camino de regreso? Lilia intentó mirar hacia su alrededor, buscando alguna salida, algo que pudiera liberar su cuerpo del peso invisible que la mantenía atrapada. Pero no había nada. El bosque era un laberinto de sombras. Cada rincón estaba lleno de esa oscuridad que la rodeaba, que la aplastaba. Entonces, la figura dio un paso hacia ella. No un paso físico, sino una expansión de la sombra que la rodeaba, que la tragaba, envolvía. La presión aumentaba, y Lilia no podía respirar. La sombra parecía penetrar en sus pensamientos, en sus recuerdos más profundos. Era como si el sombra pudiera ver dentro de ella, como si estuviera rasgando su alma en pedazos.
El rostro de la sombra, si es que realmente podía llamarse rostro, comenzó a formarse lentamente en el aire, como si fuera una máscara de pura oscuridad. No tenía ojos. Solo un vacío absoluto, como si todo lo que mirara fuera tragado por ese abismo sin fin. Tus pasos me han llamado aquí. Y ahora, vas a pagar el precio, susurró la voz, tan baja que Lilia apenas pudo escucharla. En ese momento, la desesperación alcanzó su punto máximo. No había manera de huir, no había manera de escapar. El sombra había tomado posesión de su ser, de su mente. Sentía como su cuerpo se iba apagando lentamente, como si la sombra misma estuviera absorbiendo su vida, su energía, su voluntad. Fue entonces cuando una idea cruzó por su mente, una idea aterradora pero inevitable, no podía escapar. No lo haría nunca más. La sombra la había marcado, y en cuanto había cruzado su camino, ya no había vuelta atrás. Con un último suspiro de desesperación, Lilia cayó al suelo, sintiendo como la oscuridad la engullía, como sus sentidos se desvanecían uno a uno. El bosque la había reclamado. El tiempo ya no existía. No en este lugar, no para Lilia. La luz había desaparecido por completo, y con ella, la esperanza. El vacío que la rodeaba era absoluto, sin principio ni fin, como si el espacio mismo se hubiera desvanecido, dejando solo la oscuridad infinita. No había paredes, no había cielo. Solo el peso de la ausencia. La sensación de que el mundo, tal como lo conocía, ya no existía. Sin embargo, algo persistía. Un susurro. Un sonido que no podía identificar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Era como un eco lejano, una llamada desde el fondo del abismo. Una promesa rota, un grito en la distancia. El sombra la había atrapado, y ella lo sabía. Ya no había retorno. Pero en algún rincón de su mente, Lilia recordó a su abuela, el hogar, el calor de su presencia. Era una memoria vaga, difusa, pero lo suficientemente fuerte como para hacerla resistir un poco más. Pero esa resistencia fue inútil. El sombra se acercó, y con él, la última presión sobre su ser. La voz volvió, esta vez clara y definitiva. Todo lo que toco se convierte en oscuridad. Y tú, Lilia, eres mía ahora. El peso en su pecho se hizo insoportable. Ya no podía distinguir si su mente aún estaba allí, o si se había disuelto en la niebla de la que nunca saldría. El sombra la había reclamado, y su alma se disolvía lentamente, un pedazo a la vez. Cuando el último suspiro de Lilia desapareció en la oscuridad, solo quedó el silencio. Un silencio más profundo que la muerte misma, donde las sombras nunca volverían a moverse. Y en la quietud del bosque, la leyenda del sombra seguía viva.